Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Buenos días, ya estamos otra vez aquí en su programa Psicocine. Yo soy Murillo. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicocine. Hoy iniciamos un nuevo mes, una nueva temática. Hoy vamos a hablar de... Ahora es febrero, mes del amor y la amistad. Entonces vamos a hablar de temas relacionados con eso. Así es, y vamos a empezar con un tema, pues digamos, es un territorio complejo, yo creo. Yo creo que cualquiera que lo vive es fuerte, ¿no? El duelo amoroso. Sí, yo creo que son de los temas universales que se tratan en las películas, porque todo el mundo ha sentido esos sentimientos, así que todos tenemos algún duelo de pareja por ahí. Sí, y yo creo que es un duelo doloroso, digo, no minimizo ningún otro duelo, porque seguramente cualquier duelo es triste, doloroso y muy complejo, pero sobre todo es tortuoso y paradójico, porque al final es un duelo por quien se fue, pero sigue vivo por ahí, por la vida, anda, ¿no? Y yo creo que eso duele muchísimo. Sí, porque además no saben con quién está, se lo imaginan teniendo una mejor vida con otra persona. Un reemplazo, ¿no? Sí, conozco parejas que se separan y luego se descubren que su pareja ya se volvió a casar, ya tiene una familia. Sí. Y eso puede ser muy doloroso para algunos. Sí, sobre todo porque pone muy en juego el ego de cada quien. Sí. De qué tal que era mejor la otra persona, por qué con esa persona sí, por qué tan rápido, a mí me prometió, yo con él no logré tanto, y se pone muy en juego nuestro ego ahí. Sí, y luego hay personas que llegan a cierta edad y están solas, sin familia, pero resulta que su pareja ya consiguió todo, ¿no? Ya se casó, ya tiene familia, ya están esperando hasta nietos. Exacto. Y entonces eso pues, duele mucho, ¿no? Así es, porque cuando una relación termina, no perdemos solamente a la persona, perdemos también esa versión de nosotros que existía al lado de esa persona. Perdemos el futuro que nos imaginamos, las expectativas, las rutinas que compartimos con esa persona, los secretos, las complicidades, incluso perdemos la percepción, o más bien los lugares que ahora tienen otro significado y representan otra cosa, sobre todo desde la ausencia, ¿no? De esa persona. Ajá. Y de nuestra versión como tal. Y luego también se pierde a la familia, porque resulta que se llevaban bien con los hermanos o con los suegros, y esos ya también están fuera de la vida. Ay, sí, eso es muy triste. Me hiciste recordar mucho de... yo tuve un novio hace muchos años, que yo me llevaba increíble con toda su familia, o sea, y creo que lo voy a decir muy feo y ojalá que él nunca escuche esto, pero bueno, la realidad es que me dolió muchísimo más terminar esa relación porque perdí a su familia. O sea, yo me sentía muy parte de ellos, era una familia muy bonita y fue muy doloroso, justamente eso que mencionas, perder a toda su familia. Sí, se pierde todo. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, en el duelo amoroso no se trata de olvidar como tal. Y todo el mundo pensaría el de quiero que se me olvide, quiero que jamás haya existido en mi mente, ¿no? Se trata más allá de eso, se trata de transformar esa memoria para que deje de doler.
O sea, guardar esa memoria como algo, pues como parte de tu historia. Al final, en esa relación seguramente creciste, aprendiste, viviste cosas por primera vez, algo que a lo mejor tú mismo no hubieras hecho si no hubieras sido con esa persona que a lo mejor te impulsó, que a lo mejor te llevó de la mano, te acompañó. O sea, me explico, no podemos nada más decir, ojalá no haya existido nada de esto, porque creo que hay muchas cosas ahí, que claro, lo decimos desde el dolor, ¿no? Pero lograr extinguir el afecto no es precisamente llegar a la indiferencia, sino poder validar la paz que nos dio terminar una relación que a lo mejor ya no funcionaba y que estábamos forzando terriblemente para que siguiera viva, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que más bien ese es como el objetivo, transformar la memoria para que ya no duela. Exacto, sí. Pero, aquí es justamente, dime. No, quería agregar, Dame. para que ya no duela y aprender a vivir con ello. Ahora, ¿pero qué ibas a decir? Exactamente, justo es eso, porque el duelo no se trata de superar nada. El duelo se trata de asumir la pérdida y de aprender a vivir con ella. De eso se trata. Pero ahora imagínense que existiera un atajo, que una tecnología nos permitiera borrar selectivamente a esa persona en nuestra mente. Que pudiéramos eliminar no solamente el dolor, sino cada recuerdo, cada detalle, cada instante que compartimos con esa persona. ¿Cómo lo veríamos? ¿Tú lo verías como una solución o sería como mutilarnos emocionalmente? Yo creo que sería como mutilarlos, porque no solo se elimina a la persona, sino emociones, sentimientos e incluso lagunas mentales temporales. Porque con esa persona se vive durante mucho tiempo y se conocen momentos de la historia que si se eliminan, se bloquean. Así que sí sería manipularse. Imagínate, estás con una persona en una relación y donde ocurre un hecho histórico importante y lo eliminas y te quedas sin ese hecho histórico. Y yo creo que más bien de ahí es de donde se generan, ahorita que lo mencionaste, se generan muchísimos conflictos de la memoria. No sé, has escuchado hablar del déjà vu, el jamais vu, todas Sí, esas. Justamente sí, viviríamos de verdad con esa sensación de, yo sé que ya estuve aquí, pero no sé qué pasó, ¿no? O yo siento que esto ya lo viví, pero ¿por qué me siento tan familiarizado? ¿O por qué no me siento tan bien aquí, ¿no? Es una sensación muy extraña. Sí, exactamente. De hecho, hay una parte en la película que quiero mencionar sobre eso, de la película de la que vamos a hablar, que es cuando al inicio ve su coche destrozado. Bueno, sí. No tan destrozado, tiene un rayón ahí y le echa la culpa al vecino. Sí. Porque borraron el hecho de qué pasó, cómo se hizo ese rayo. Exactamente, y es a lo que me refiero. Le borraron un hecho histórico que posteriormente le puede causar problemas. Exactamente. Y eso nada más es un rayón de un coche. Imagínate que, te digo, están en una relación ahí en Estados Unidos donde ocurrió lo de las Torres Gemelas, ¿no? Ajá. Borran el noviazgo en el momento de las Torres Gemelas y de pronto ya regresa a su vida normal, ya que le borraron todo eso y ya no sabe absolutamente nada qué pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Ajá. Esto cuando llegue a Nueva York, cuando tenga alguien con el que hable con eso. ¿De cuándo pasó esto? Eso puede ser incluso un problema psiquiátrico. A ver. Claro. ¿Cómo puedes olvidar una situación así? Y el otro no diría, lo que pasa es que me metieron tecnología. No, ni más, va al manicure. Exactamente, y la película a la que nos referimos es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Exactamente.
2004. Exacto, desde el 2004. Y bien chistoso porque yo esta película la vi precisamente días, ¿qué será? Semana y media después de yo haber terminado esa relación de la que te menciono en el 2006. Yo no la vi en el 2004, yo la vi hasta el 2006, a finales de febrero del 2006, porque yo terminé esa relación justamente, porque no, un 14 de febrero del 2006. Entonces sí, más o menos fue por esas épocas. Y bueno, en esta película vamos a ver justamente los temas de la ruptura y la memoria, ¿no? Cuéntanos, sí. Danos una sinopsis. Pues mira, esta película narra la historia de Joel Barish, Jim Carrey y Clementine Krusinski, Kate Winslet, una pareja inestable que tras una dolorosa ruptura decide someterse a un procedimiento experimental de la firma Lacuna para borrar todos sus recuerdos mutuos. A través de un viaje surrealista por la mente de Joel, la trama explora la importancia del recuerdo, el amor y la aceptación de sus errores pasados. Es una película escrita por Charlie Kaufman y bueno, es del 2004. Yo la vi en ese entonces y la volví a ver ahora para el podcast. ¡Oh! Se ven todos bien chiquitos. Sí. Sale Mark Ruffalo, se ve chiquito, sí. Jovencito. Ahorita ya se ve todo, pues, ya todo canoso, gordo, ya acabado. También salía ay, ¿cómo se llamaba? El del Hobbit. Ajá, Elijah Wood. Sí, ese todavía era más chico, se veía todavía más chico, está Kristen Dunst o algo así. Sí, chiquita, toda su mecha. Yo no sé, me dio sentimiento ver a todos tan jovencitos. La nostalgia te pegó. Sí. En especial Mark Ruffalo por lo, pues ya si me escuchan ni modo, pero por lo mal que se ve actualmente. El descuido de los años, claro que sí. Sí. Bueno, fíjate que ahí donde lo mencionas, creo que él estaba pasando o acababa de pasar por un diagnóstico tuvo un tumor cerebral. Acababa de salir de ese tema, creo. ¿El Mark Ruffalo? Ajá. Sí, lo acababan de operar y acababa de reiniciar o andaba pasando por eso, porque poquito después fue que hicieron la otra película ¿cómo se llama esta? De Si yo tuviera 30. Ah, sí, sí. Más o menos, y fue la época en donde él regresó al cine después de su tumor. Ah, mira. Sí. Pero sí, todos se veían muy, muy joviales y muy guapos. Sí. Mark Ruffalo tenía 36 años, ahorita no sé cuántos años tenga, pero... Ay, qué miedo, 22 años después, imagínate. Sí. Wow, ya a sus 60, ¿no? Casi. Pues yo creo que sí, ya casi. Wow. Pues sí, pues en esta película la verdad es que a mí cuando la vi en su momento, a mí me hizo mucha catarsis porque justo estaba yo empezando un duelo en su momento y yo necesitaba como, pues justo lo que todo mundo quiere al inicio de un duelo de ruptura amorosa, olvidar todo, dejar atrás, ya no sentir, porque es doloroso lo que decíamos al principio, el saber que esa persona por ahí anda, ¿no? Y que a lo mejor se va a dar cuenta que no era lo máximo para él, porque me dejó de querer. Al inicio de cualquier duelo siempre hay N cantidad de preguntas, sin respuesta generalmente. Sí. Pero, y justo una de esas es de por qué se fue, por qué me dejó, por qué se olvidó, por qué me prometió tanto y al final ya no fue nada de lo que prometió. O sea, es una sensación muy, muy fea, ¿no? Sí. Y es más que nada eso, el fantasma vivo, porque duele muchísimo el que sabes que, o sea, por ejemplo, en la película cuando ves que escucha sus cintas y que descubre que Clementine lo borró primero, ¿no? Uh-huh. Y su reacción no solamente es de dolor, sino de ¿en serio ella decidió que yo no existiera? Sí. Debe de haber sido muy doloroso, o sea, el darte cuenta de, wow, alguien quiso eliminarme de su memoria. Sí, y
y no sabe por qué exactamente. Exactamente, no sabe qué pasó, no sabe qué hizo. Muchas veces nos culpamos terriblemente a lo mejor yo no fui una buena novia, qué tenía yo de malo, a lo mejor no debí de haber dicho esto o hecho esto o Sí, propuesto esto, ¿no? y la respuesta solo está en la mente del otro, de Exacto. sus asuntos personales, que en muchos casos no tienen nada que ver. Pues, ahora sí que quién sabe qué andaba pensando. Pues es que muchas veces es la forma en la que nosotros nos apegamos, desde dónde nos apegamos a la gente. Puede ser desde una carencia y como vamos por la vida buscando quién llene esa carencia, pues a lo mejor esa persona no llenó la carencia, pero eso no quiere decir que haya algo mal en esa persona, sino que yo tengo una carencia que no la voy a encontrar porque pues así soy de insatisfecho, ¿sabes? O sea, no es porque haya algo mal en esa otra persona, o a lo mejor desde la defensa, nos vinculamos desde esa defensa de no quiero que me lastimen, y a la mínima provocación, pues nos va a doler todo el cuerpo. O sea, Sí. y salimos corriendo por simplemente apego evitativo, ¿no? Sí. O sea, pueden ser, o a lo mejor desde la necesidad del control, y como esa persona es tan libre, tan pura, tan independiente emocionalmente, pues no me deja controlarla, y entonces pues mejor la dejo ir porque no es lo que yo estoy buscando. Pero eso no quiere decir que haya algo mal en el otro, ¿no? O en mí, vaya. Yo creo que revisar eso primero, pero pues es doloroso al final de cuentas. Mientras nos damos cuenta de eso, al principio, pues todo duelo inicia con una negación, ¿no? Y en esa negación está no, yo no me puede haber dejado así, o sea, no me puede haber dejado de querer de la noche a la mañana. Uh-huh. Pero pues al final es ir aceptando la realidad como es, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué podría ser más devastador? ¿Recordar con dolor a esa persona o sentir un vacío constante y no saber por qué lo sientes borrando a esa persona? Pues yo creo que sentir un vacío. Eso debe de ser tremendo, porque justo te Sí. lleva a esa confusión de qué pasó, por qué me siento así, incluso nos puede llevar a evitar lugares, situaciones, personas, relaciones nuevas, por el hecho de no saber por qué no puedo vincularme con nadie. Porque a lo mejor necesitamos saber justamente en esos errores o en esas pasadas relaciones qué fue lo que falló y qué aprendí de ello para no repetirlo, ¿no? Sí. Sí, exactamente, puede servir como una guía para no cometer los mismos errores en otra relación. Por eso luego me he enterado de que, no sé, hay una pareja que las cosas no se dan bien, la, la chica quiere que se casen, quieren tener hijos y el otro no, entonces no funciona, luego se separan y resulta que sí se casa con alguien y sí tiene hijos y entonces la chica dice, bueno, ¿por qué conmigo no? Y luego tiene un enfrentamiento con de alguna manera y saber, no considerabas que yo era lo suficientemente buena, ¿por qué tú sí tienes familia con alguien más? Y el otro es sabido de que contesta, bueno, es que en realidad sí quería tener hijos contigo y todo, pero aprendí de mis errores. Lo que hice contigo estuvo mal y no quiero volver a hacer algo así. Justo. Y entonces, ya soy con otra persona, sí ya le tocó eso. Entonces sí se aprende de los errores, pero ahí bueno, quedó un daño ahí en la relación anterior. Pero bueno. Pero te voy a decir, desde la responsabilidad afectiva, la verdad es que nosotros somos responsables de hacer saber cuando ya no queremos permanecer en una relación o hacer saber lo que sentimos, pero la responsabilidad del otro está en qué hace con esa información. O sea, lo que sientas a partir de la información que recibes
ya es algo que te toca a ti mismo gestionar. Pero no podemos vivir, porque hay mucha confusión en esto de la responsabilidad afectiva y por eso muchas veces alargamos la agonía de terminar una relación de, ay, es que va a sentir feo, ay, es que no lo quiero lastimar, ay, es que qué tal que se enoja, ay, es que qué tal que, pues déjalo que viva lo que tenga que vivir. Al final, pues se trata de que tú, desde tu autoestima, no estés en un lugar en donde ya no quieres estar. Sí. ¿No? Pero muchas veces lo alargamos y lo alargamos por ese miedo a qué va a decir el otro, qué va a pensar el otro, qué va a sentir el otro, cuando en realidad pues nos toca a nosotros. Sí, hay varias razones también para alargar. Ahorita me estaba acordando que una razón también para no cortar una relación es por el tiempo invertido. Oh, sí. Si sienten que ya le pusieron mucho tiempo y esfuerzo y hay que seguirle trabajando para ver si se consigue algo, ¿no? Un resultado exitoso. Sí. Y no, luego resulta que no. Entonces, sí, debería de cortarse las relaciones y de plano no. Hay algo ahí que no cuadra. Totalmente de acuerdo contigo, porque no es tan fácil, o sea, y lo entiendo, no es tan fácil terminar una relación porque pues conlleva muchas cosas, entre ellas ese tiempo invertido. Además que quedarse solo otra vez y regresar a las citas y conocer gente, eso también implica mucho esfuerzo. También siempre da esa flojerita de volver a empezar y de, ay, no, ya otra vez lo mismo. Y como que te cuentas la historia, porque, ay, seamos honestos, muchas veces las relaciones que terminan, o sea, muy rara vez, se acaban de la noche a la mañana y por razones muy loables, ¿sabes? O sea, muy rara vez. Siempre hay una suma, o sea, me acordé ahorita acabo de leer por muchas veces más el libro de Ya te dije adiós y era como te olvidó, porque se lo dejé a una de mis pacientes para revisarlo con ella, pero yo siempre que recomiendo un libro, medio que le echo una ojeada y lo acabo de terminar. Y justamente hay una parte en el libro en donde habla de, pues cuando es algo muy repentino o creemos que es repentino, pues sí, no nos explicamos si ayer me quería porque hoy ya no, ¿no? Ayer mismo me estaba diciendo que me amaba y hoy ya de plano no, resulta que ya no. Pero yo creo que son esas mentiras que nos contamos a nosotros mismos para seguir alargando algo, pero hay cosas que ya te dices, ya no te puedes mentir a ti mismo más, necesitas hacerlo saber, ¿no? Sí. Pero también habla mucho en este libro de que no se acabó de la noche a la mañana. Es que es la suma de muchas cosas que van sucediendo que detonan a un día de plano dices, ya no, o sea, ya me di cuenta de esto y como ráfaga, ¿no? No creo que cualquiera se ponga a pensar muy analizadamente de voy a terminar una relación, ¿no? Muchas veces acaba pues por una discusión, por una infidelidad o porque ya hay un cansancio o porque fue el exceso de toxicidad dentro de la relación y que por eso nos pues decidimos decir ya, o sea, pero siempre hay un detonante al final de cuentas, ¿no? Repentino, digamos. Pero es la suma de muchas cosas lo que te lleva a terminar eso, o sea, pero sí entiendo que muchas veces acabamos justamente en ese conflicto interno al terminar una relación por lo repentino que puede llegar a ser, o sea, de ahí viene ese colapso de wow, ¿en qué momento qué pasó, no? Exactamente. Es triste, pero oye, dime. Y ya con respecto a la película, ¿tú cómo viste a los personajes? Pues mira, yo identifiqué mucho justamente en los personajes esa dupla que hay en muchas de las relaciones, que es el apego evitativo y el apego ansioso, ¿no? Joel, que es Jim Carrey, es un apego evitativo, completamente, ¿no? Y Clementine es un apego ansioso. O sea, esa es la dupla clásica de una relación tóxica. Ella buscando una fusión emocional, algo que conecte, algo que
como que mantenga el vínculo, y en dónde estás, y por qué no vienes, y esto, y ahora hacemos, y lo persigues, ¿no? Se ve que es como muy así, y él al contrario construye muros, se aleja, se mantiene al margen, no da mucho. Entonces, justamente creo que entre ellos era una relación muy inconsciente en conexión. Entonces, esa ruptura en realidad no fue un accidente o un detonante, fue algo inevitable de acuerdo al patrón de apego que cada uno tenía. Sí, yo les vi personalidades muy diferentes. No creo que hubiera funcionado. No, totalmente no, o sea, porque al final, por ejemplo, me acuerdo mucho que Clementine le reclamaba mucho a él, es que nunca me conociste. Y entonces él, pues, no sabía ni qué decir, ¿no? Porque él solamente, pues, se dejó llevar, o pues ahí estaba, pero tenía miedo de dar, ¿no? Porque al final, en el apego evitativo mucho es me acerco porque pues sí quiero, ¿no? Sí quiero conectar, pero tengo miedo de que se acabe, entonces mejor no me involucro tanto. Y el Sí, apego ansioso no, el apego ansioso es necesito conectar, y es porque no conectamos como yo estoy esperando que conectemos. sí. Y aquí hay algo muy importante. En la película, en realidad, al personaje de Clementine real, Uh-huh. la vimos menos de 18 minutos. Sí. La película sucede principalmente en la mente de él, y lo que vemos de ella en su mayoría, gran mayoría, es la imagen que él tiene de ella, pero no el personaje real. El personaje real solo lo vemos Al al principio principio y al final. que, y al final. Y luego en detallitos pequeños con el otro, con el Patrick, que ese me cayó bastante mal porque se aprovecha de una situación, pero son detallitos muy, muy pequeños, y todo lo demás, lo que nos platican de ella, es de la mente de este cuate, pero no es un personaje real porque además está idealizada, y luego los recuerdos funcionan de una manera extraña. Uno cuando recuerda algo, solo el primer recuerdo es directo de la realidad. La segunda ocasión que uno recuerda esa imagen, uno lo que recuerda es el recuerdo. Y posteriormente al tercer recordar se recuerda lo que se recuerda del primer recuerdo, y así se va distorsionando. Por eso es que luego la idealización del pasado es muy fuerte, porque en realidad está distorsionando. Cada recuerdo lo va degradando más. Así que a ella en realidad no la conocemos. Y siendo que él nunca la conoció, se degradó todavía más. Es muy cierto, son trampas de la memoria, que justamente regreso a esto del déjà vu y el jamais vu y todas esas, hay muchísimas distorsiones de la memoria, ¿no? Al final de cuentas, pero tiene mucho que ver con el alimentar al fantasma que están ahí en nuestra memoria selectiva, porque en la película incluso también él manipula los recuerdos cuando cuando él se la lleva como a esos recuerdos de infancia para que al final se arrepiente y no quiere que la borren, ¿no? Ajá, Y sí. entonces se los lleva a sus recuerdos de infancia y la coloca en su nana de cuando era chiquito, en su niñera, ¿no? Sí, o la colocan una niña que estaba ahí cuando O unos cuando una niña, chicos exactamente. estaban haciendo medio bullying. Exactamente. Entonces, así es justamente ahí es en donde se representa esto que tú dices, porque es la trampa de la memoria de qué fue exactamente lo que pasó y si lo que yo estoy recordando es real o no. Y mientras más traumática es la cosa, porque, o sea, si hablamos de una relación sana que terminó, pues a lo mejor justo te cuentas una historia más o menos como fue, ¿no? Y Ujú. asumes más fácilmente pues sí, tenía que terminar porque al final tal y tal y tal. Pero mientras más tóxica es esa relación, más
trauma hay y por lo tanto ese trauma seguramente viene de una distorsión cognitiva derivada de invalidación, de instalación de miedo, de mentiras, de infidelidades, etcétera, etcétera, que van distorsionando, ¿no? Y de ahí viene la disonancia cognitiva de qué fue real y qué no. Entonces, incluso la persona misma termina mintiéndose a sí misma con tal de manipular una situación. Es muy, pues, muy raro esa parte, ¿no? Sí. Pero tiene mucho que ver justo. Y ya de por sí, o sea, en el duelo incluso ni siquiera las cosas son lineales. Te vas acordando de acuerdo a la emoción que estás teniendo. Ah, sí, nunca es cronológico. Jamás, y son como islas emocionales que vas como si hoy estoy muy triste, pues me voy a alimentar además, porque tendemos generalmente a alimentar más las emociones con recuerdos congruentes a esa emoción, entonces todo se vuelve como más grande y más difícil y más tremendo para salir de ahí, ¿no? Sí. Por eso a veces queremos literal borrar y olvidar todo con tal de ya no sentir, pero pues no es precisamente lo mejor del mundo, ¿no? Uh-huh. Y por eso el procedimiento de la cuna es pues esa versión tecnológica que hacemos de intentar borrar todo lo que queremos desde nuestras emociones, porque incluso yo te podría decir físicamente, ya aceptamos que esa persona no está, pero emocionalmente cuesta mucho trabajo sacar a esa persona de lo más recóndito de nosotros, además dependiendo del tiempo que esa persona estuvo en nuestra vida y lo intenso o significativo que fue su presencia en nuestra vida, pues no va a salir de la noche a la mañana. Tenemos que saber dónde colocar cada emoción, cada situación, cada recuerdo, cada vivencia, cada expectativa, ¿no? Sí. Y así es como se complican las cosas. Pero bueno, en esta película además también vimos, cinematográficamente te voy a decir que es una de esas películas que si yo hubiera visto más chavita, yo hubiera dicho, no entiendo nada de lo que está pasando. Cuando hay tantos cambios de escena y tan abruptos y de repente aquí, y luego pasamos acá, y luego acá, y luego acá, y que no me están contando una historia, pero al final sí me la están contando, yo lo hubiera apagado. Yo no lo hubiera visto. Pues te diré que cuando yo vi esta película, yo la vi porque varios amigos me la recomendaron precisamente por eso, porque se les hacía muy compleja uh-huh. Y eso les gustaba mucho de cómo saltaba de un tiempo a otro y de una escena a otra y cosas uh-huh. de esas. Entonces yo la vi buscando esa complejidad porque a mí me gusta mucho el cine experimental y entre más compleja sea una película, más me atrapa. Y cuando la vi, para mí fue muy sencilla. Ya una vez conociendo que todo eso está ocurriendo en la mente de él y que son recuerdos y él está soltando un recuerdo a otro, ya automáticamente pues ya se plantea la base y es muy simple. De hecho yo dije, ¿cómo es posible que no le hayan entendido? Cuando no te dicen esa información es cuando de plano sí es muy compleja, como por ejemplo el cine de David Lynch. El cine de David Lynch son sueños, pero si no sabes eso, porque él no lo dice en las películas, es complejo. Pero ya cuando tienes esa información, ya te cae el 20, dice, pues sí, por eso está ocurriendo tales cosas, por eso los personajes, un actor representa a otro, a un personaje y de pronto ya cambia y ya es otro actor representando el mismo personaje, pues sí, porque eso es lo que ocurre en los sueños, todos son símbolos. Uh-huh. Entonces aquí dan la información de que se están metiendo a la mente de él y luego ya vemos el punto de vista de él saltando de un lado para otro, pues sí, muy sencillo. Entonces por eso a mí en lo personal en ese entonces no me atrapó mucho porque yo estaba buscando complejidad y no la encontré. Uh-huh. Claro, porque a ti se te hizo muy sencillo. A mí no. La verdad es que al principio digo, sí la entendí, pero
pero te voy a decir, hay pedazos que termino sin entender cómo se unen uno con otro. A mí sí esa cuestión me costó trabajo en su momento, y ahora último, con la que la volví a ver, fue como de a ver si ahora sí cacho eso, porque hay un punto, ¿no? Ahorita no te sé decir cuál es exactamente, pero ya me acordé. ¿Ya ves la casa esta de la playa? Ajá. ¿No? Ahí me confundo mucho de cuándo fue el recuerdo, cuándo es, porque creo que ahí es donde se vuelven a encontrar y que todo vuelve a empezar. Entonces, esa parte a mí se me complica mucho de qué es primero, qué fue después. El entender justamente el de, empezaron otra vez, o se repitió la historia, o está en su cabeza, o esto sí es en serio, porque ya ves que te vuelven a pasar lo del coche que está destruido, ¿no? Todas esas cosas, ahí es en donde yo me perdí justamente, de a ver, ya, ¿qué fue primero, qué fue después? Recuerdo cuál es el otro, etcétera, etcétera. Ahí, justamente ahí. Ahí empezó mi complejidad en esto. Sí, es que, bueno, te refieres a la parte, digamos, del principio, donde ellos están en la playa, se están conociendo, y parecería que eso es el principio, pero en realidad descubrimos que es el final después. En realidad, cuando ellos se conocieron fue en esa misma playa, pero en una reunión que hubo de amigos. Exactamente. Él se fue a comer pollo por su lado, y llega ella también aburrida se acercó, y ya después de que ocurre la fiesta y la reunión, ellos se separan de todo ese grupito y se van a una casa, pero esa casa no es de ella, esa casa no es de los amigos, no, estaba vacía, irrumpen, ¿no? Sí, estaba vacía, pero irrumpen en esa casa y él pues no le gustaba porque se estaban metiendo en una casa que no era suya de manera ilegal. Y ella sí andaba ahí metida y el otro se va. Y pues eso es, el otro se va y esa es la parte real. Lo que ocurre después es que ella, como esa versión se muestra a partir del recuerdo de él, el recuerdo de ella le dice, no te vayas, o ¿por qué te fuiste? No, yo me fui porque tenía miedo, no sé qué, no te vayas, este es un recuerdo, esto ya no te va a pasar nada, no va a venir la ley, no va a haber nada, entonces ya se meten, pero eso, como no ocurrió, como él en realidad se fue, al momento en que él entra a la casa, todo eso es una distorsión, porque él no logra recordar qué fue lo que ocurrió dentro de la casa, porque él ya no estuvo ahí, así que todo se degrada, entra agua de la playa, la casa se inunda mientras los otros están platicando, porque eso ya no es real. Sí, justo, eso ya es una distorsión de su memoria, pero también es la representación de ya se me cayó, ahora sí ya se me cayó el mundo, ya entendí Además que se acabó. Sí, además de arrepentimiento de que él en realidad quería estar ahí con ella, pero le dio importancia a la ley. A la ley, exactamente, porque estaban metiendo ahí en una casa que no era suya. Sí, justamente. Sí. Pero llegar a ese punto, digo, más allá del tratamiento de la cuna, llegar a ese punto de aceptar que se terminó, es en esa etapa del duelo de la depresión, justamente cuando tú llegas a la etapa de la depresión o empiezas a vivir la depresión dentro del duelo, es justamente esa derrota ante la pérdida de decir, acepto que se acabó. Ahí empieza la aceptación, justamente. En ese decir, ya, todo se vino abajo, ya se acabó. Y fíjate, ahora que mencionas la depresión, Jim Carrey, cuando hizo esa película, estaba pasando por una situación, no sé cuál situación haya sido, no sé si pasó por un duelo, quién sabe. El caso es que él estaba en una etapa de depresión muy grande. Sí. Y entró en la preproducción de esta película y el director, creo que se llama Michael Gordy o algo así, descubrió que estaba en la depresión y le funcionaba muy bien para el personaje de esta película.
así que le prohibieron tomar un tratamiento psicológico para ver su depresión. Wow, bueno, sí, pues le servía, ¿no? Tomando en cuenta que él era cómico. Exactamente. Así que cuando él iba a rodaje, estaba metido en depresión y luego el otro todavía lo presionaba más con el personaje y como que algo se rompió ahí en la mente de Jim Carrey y él lo menciona como el inicio de su destrucción emocional. Y de hecho, él se queja de esta película y se queja de la industria porque dice, es que Sí, qué responsabilidad. no me dejaron tomar tratamiento, tenía yo un problema y me presionaron para que continuara con ese problema en el rodaje y todo eso. Es el tipo de relación tóxica, de industria tóxica que hay en Hollywood. Wow. Y este Jim Carrey de una forma u otra está dañado. Oye, sí tienes razón, sí quedó como dañado. Sí quedó como dañado. Y luego todavía después creo que fue después, la película esta de Kaufman. ¿Cuál? Con una donde interpreta a un cómico. Se llamaba Truman El Show. hombre, no, el hombre de la luna, de Man in The the Man in the Moon. Eso, ahorita vamos a ver rápidamente A ver, eso cuando lo... Esa es del 99, esa la hizo antes. Antes, ok. Esa fue... Ahí se deprime. Ahí le entró algo a Jim Carrey y el otro quedó dañado de una manera y luego ya con esa película como que lo refundieron y sí ha habido situaciones con él que no está bien. Algo mencionan de él que no está bien y de hecho se vino para abajo. Y si ves videos de él, de entrevistas que ha dado, sí se ve raro. O sea, algo pasa con él. Qué fuerte, pobre hombre. Sí. Pero bueno, pues lo sirvió porque la verdad es que pues, lo hizo bien. Sí, sirvió para la película, pero éticamente que hagan eso con los actores sí, es muy cruel. No es bueno. Yo en los talleres que he dado de actuación mencionamos mucho esa situación de que hay directores que son muy presionantes con la mente de los actores y sí los dañan de una forma u otra. En especial en el método de Stanislavski, donde tienen que recurrir a vivencias claro. dolorosas para luego generar momentos dolorosos en el personaje, es un daño. Hay actores que les han prohibido, hay un actor mexicano, no me acuerdo cómo se llama, pero representaba una obra teatral sobre el loco, o sobre la locura, y estuvo 30 años interpretando ese personaje en el teatro, que dejó de hacerlo por recomendación psiquiátrica. Le dijeron, tú ya no puedes seguir representando a este personaje porque ya estás en el borde, te me puedes trastornar, tienes que dejar de hacerlo. Así que sí, es muy delicada la mente. Y luego si hay una película que tiene un personaje complejo y además un director complejo que presiona sobre eso y comienza a dañar al actor, se puede terminar en la muerte del actor. Hay una sospecha de que este Heath Ledger murió por causa de haber hecho el comodín, que bueno, ahí hay cuestión de analizarlo, tenía drogas y cosas de eso. Pero ese personaje es muy complejo. Jack Nicholson dijo, tengan cuidado con este personaje, yo lo hice y es complejo, no es para cualquiera. Tienes razón. Y sí, que no le hayan permitido a este cuate tomar un tratamiento para la depresión, éticamente
es reprochable. Pues claro, porque las emociones no nada más se almacenan como recuerdos cognitivos, digamos, se inscriben en nuestro cuerpo, son respuestas fisiológicas. O sea, antes de ponerle el nombre a una emoción, estás sintiendo la emoción. Son reacciones automáticas en el cuerpo. Entonces, es muy difícil justamente porque este dicho de recordar es volver a vivir es literal. Es literal, vuelves a vivir la emoción, vuelves a vivir esa situación, pero con las emociones congruentes a ese recuerdo. Entonces, clavarte justamente en el recordar para poder actuar, para poder tomar decisiones al respecto, pues es volver a vivir esas situaciones y no lo sabes hacer, ¿no? Sí, y quién sabe él qué situaciones tenía Exacto, ¿qué le generaba esa y tristeza para poder funcionar? exactamente, quién sabe ¿A qué a qué recuerdo? momentos, Sí, ¿a qué recuerdo recurría? ¿No? exactamente a qué momentos recurría para crear el personaje, para crear las escenas, y luego las escenas se tenían que volver a hacer una y otra vez. Exacto, sí, no, qué fuerte, porque además, o sea, cada vez que tú vas a esas escenas en tu recuerdo, generas una narrativa y vives a partir de tu narrativa. Entonces, no, pobre gente, o sea, ahorita que lo concientizo, la verdad es que es muy fuerte. Incluso en la película también lo vemos esto, porque antes de conocer oficialmente a Clementine, Joel siente como una melancolía inexplicable. Ah, sí, y de hecho tiene la sensación de ir a una playa en un momento donde hace frío Exacto. y está prácticamente nevando y dice que carajos voy a una playa ahorita, pero él tiene esa idea en la cabeza y de hecho al principio de la película se va corriendo a tomar el Ajá, y tren se sale de ahí. Ajá. a esa playa en vez de ir a trabajar. Exactamente, pero ese es el duelo justamente del cuerpo que recuerda algo que la mente borró, olvidó, Sí, porque en el cuerpo sigue presente. O sea, yo me acuerdo mucho de pacientes que yo he visto con estrés postraumático, con relaciones traumáticas o con abusos sexuales en la infancia o cosas así, o X, oye, de esos tipos de estrés postraumático. Muchas veces el cuerpo lo que hace, más bien la mente lo que hace es protegernos de esos recuerdos y entonces muchas cosas las olvidamos por, por protección de nuestra mente. como la película que vimos de Ghostland. Exactamente como Ghostland, justamente. Entonces nos guarda todas esas cosas, pero las emociones siguen ahí. Entonces muchas veces nada más evitamos sentir algo que no sabemos por qué, pero pues porque no nos acordamos de lo que lo originó, Sí. ¿no? El otro día yo platicaba con una paciente que me decía, es que no sé por qué me da tanto fastidio la monotonía. Me da mucho fastidio. Y le dije, seguramente está asociado con algo que hayas vivido y que le dio la representación a la monotonía de lo aburrido que puede llegar a ser. Y así recordando, sí, se acordó de cosas, de que vivía en su infancia y las vacaciones que terminaban siendo de flojera y por X o Y situaciones de su vida, y etcétera. Y entonces le dio sentido a, claro, entonces no es tan mala la monotonía. Ya viéndola desde el presente, pues no es mala la monotonía, simplemente la estoy asociando con algo que no me acordaba, ¿no? Uh-huh. Y así pasa justamente. Entonces, por eso cuando se ven en el tren de regreso de la casa de la playa, hay como esa química inmediata, ¿no? Sí, Porque no es amor a primera vista, es más bien como una memoria emocional la que está ahí. sí, porque ellos ya tenían un pasado y de hecho eh, esa playa fue importante para ellos porque fue donde Donde se se conocieron. conocieron. Así que él regresó porque el recuerdo le pedía que regresara. A ella nunca nos lo explican, pero a lo mejor ella también tenía un recuerdo que le pedía que ella regresara a la playa Uh-huh. y se volvieron a topar. Fíjate, en la versión original del guión que iban a hacer, Uh-huh. empezaba con Joel anciano.
y aparecía también esta Clementina anciana, Ok, que, qué lejos. o sea, y resultaba en la historia que ellos repetían lo mismo, o sea, tenían un bucle donde se conocían, terminaba la relación, se borraban la mente y luego se volvían a encontrar, seguían la relación, terminaba, se borraban la mente y se reencontraban. Y en la versión original ya había pasado como 50 veces, Oh, ya ya. eran ancianos y seguían todavía en la misma situación. O sea, se querían, pero no podían estar juntos. Ya. Y al mismo tiempo no podían estar separados. Era un guión un poco más complejo, pero creo que le bajaron el tono o lo hicieron jóvenes para, pues, no sé, para no hacerlo tan complejo para el público en general. Pero esa como que me suena más locochona. Pues más locochona porque también, o sea, imagínate volver a repetir el mismo patrón tantas veces, pues sí suena de ¿por qué no haces algo por tu vida, no? Sí, y bueno, también tiene que ver algo que te mencioné, los personajes tienen una personalidad muy diferente entre ellos, que eso no iba a funcionar, y yo creo que era de una forma u otra lo que habían pensado los otros, por eso es que los personajes seguían en el mismo bucle, que no podían estar, pero al mismo tiempo tenían que estar separados y bla, bla, bla. Pero fíjate, ahí tocas algo súper importante que ya hemos hablado en otros episodios, que es la clave de mucho de esto es la decepción, aceptar la decepción. O sea, ver al otro como realmente es y dejar de contarte una historia fragmentada desde la idealización y la reidealización de esa persona. La película justamente nos enseña a intentar de conservar solo los buenos recuerdos, ¿no? Como justamente negando todo lo demás, que eso podría llegar a ser lo que dificultaría el que ellos terminaran por completo y decir, ya, se acabó y punto final, ¿no? Que digo, al final termina siendo otra cosa, pero el intento de Joel de esconder a Clementine en sus recuerdos de infancia, donde nadie la va a encontrar, esa es justamente creo que la metáfora de lo que hacemos en un duelo, de crear ese santuario mental en donde esa persona idealizada pueda sobrevivir y protegerse de la realidad y entonces querer conservar eso como súper lindo, o sea, no sé, como cuando guardamos nuestro primer amor, ¿no? De, ay, nunca voy a olvidar a mi primer amor. Capaz que fue la peor de tus relaciones porque eras la persona más inexperta en ello, ¿no? Sí. Pero decides de colocarlo ahí porque fue el primer amor, idealizamos el primer amor. Pero al final pues es hablarnos con la verdad y aceptar la decepción nos ayuda a ver la realidad tal cual es, dolorosa, fea, cruda y como sea, pero también es que idealizamos lo que es la aceptación. Muchas veces creemos que aceptar un duelo es ya se me olvidó todo, ya no me va a doler nada, voy a vivir súper feliz para siempre. Y no es cierto. La aceptación puede llegar a ser mucho, mucho más triste, pero desde la realidad como es, de pues sí me duele haber perdido a esa persona, sí me duele no haber llegado al altar con esa persona, pero es lo que es lo que es. Sí. Entonces, vaya, idealizar a un exnovio o una exnovia es como hacer un holograma mental que nos impide avanzar. Entonces, todo esto que tú me dices de, imagínate, terminar y regresar, yo viví eso en mis tiempos. Terminaba con uno y regresaba con el otro y lo hice varias veces. Y la verdad es que lo único que hice fue desgastar 2 relaciones y acabar yo muy mal con esas ganas de no volver a tener una relación en mi vida. O sea, Pues sí, es que si no funciona, pues ya no funciona, ya déjenlo ir. exactamente. La decepción no es nuestro enemigo en el amor. Es como esa corrección necesaria que necesitamos. O sea, solo decepcionarnos de la fantasía nos va a llevar a regresar otra vez, a volver a empezar. Sí.
Y pues no se trata de eso, porque entonces nos vamos a ir a la repetición de patrones, ¿no? De elegir solamente lo que nos es familiar. O sea, de por sí creo que todos tendemos a preferir lo conocido, porque nos da mucho miedo la incertidumbre, ¿no? Incluso si es doloroso y feo, creo que a veces, bien dice otro dicho, ¿no? Esto de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sí. Eso nos lleva mucho justamente a esto, repetir los mismos errores en el amor, a elegir el mismo tipo de personas, a recrear las mismas dinámicas, los mismos patrones, lo mismo que hacía. Incluso hay muchas personas que yo escucho que a veces dicen pero es que a ella sí le regalaba flores y a mí no. Ay, pues qué bueno, bendito Dios que no está haciendo lo mismo que hacía con otras personas, ¿no? Quiere decir que eres diferente, ¿por qué quieres lo mismo que ya ha hecho? Pero tendemos justamente a eso, es que debería de ser igual, es que debería de, no, eso no pasa, y qué bueno que no pase. Pero eso es importante, la decepción y no repetir los patrones, porque, por ejemplo, también, aunque no se acuerdan de ellos, Joel y Clementine, hay esa atracción, porque sus diálogos iniciales son casi idénticos, porque el patrón de encuentro es el mismo del primer encuentro. Entonces ahí yo me cuestionaría, ¿es realmente destino o es un patrón aprendido y repetitivo? O deseo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, viéndolo así es cierto, no había caído en eso, pero sí, hay relaciones que se mantienen nada más porque se gustan físicamente, pero no hay nada que los una emocionalmente o sentimentalmente, o sea, nada más por Lo conocido. una situación muy leve. Ajá, y por lo conocido, porque incluso muchas veces escucho es que se parecía a mi ex, es que hizo algo exactamente como se ves y me enamoré. Y dice, uy, amiga, vas para lo mismo. Sí. Porque entonces tú te vas a enganchar desde lo mismo y vas a actuar en consecuencia lo mismo y entonces vas a repetir exactamente los mismos patrones, Sí, ¿no? y pues es muy difícil romper ese patrón. Es muy complicado. Sí, por ejemplo, yo tuve una novia que tenía un pasado turbio. Tuvo relaciones con violencia doméstica y ella huyó y todo lo demás. Y yo no era así. Entonces yo jamás la traté mal y todo eso, pero le causó ruptura ahí, o sea, como yo no entraba en ese patrón, ella no supo lidiar con esa situación y entonces ella terminó la relación. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Fueron sus amigos los que me dijeron, es que tú nunca le hiciste nada malo, o sea, el asunto es que tú no eras parte del patrón que ella buscaba, porque ella había tenido una relación que la trataba mal, dejó esa relación, entró otra donde la trataba mal, y entonces como que de una forma u otra ya estaba estancada en ese patrón. Claro. Llego yo y se rompe ese patrón y no supo cómo lidiar con eso. Entonces terminamos, bueno, ella me terminó por eso. Entonces es difícil salir de un patrón así, porque además viene desde muy chica. O sea, tenía una relación muy violenta con su papá y eso. Pues sí, justo, y sin trabajo terapéutico, pues vuelves a tropezar con la misma piedra una y otra vez, o justo, o sea, evitas cosas en donde no sabes cómo moverte. O sea, creo que ahí ella tenía una gran oportunidad de hacer algo diferente y de empezar un tipo de relación diferente, pero ella estaba buscando algo conocido porque no había hecho conciencia mira, muchas veces vamos y culpamos al otro, ¿no? Y nos ponemos el papel de víctima y entonces esperamos que el otro haga lo mismo que siempre hace para que yo siga en mi mismo papel de víctima. En este tipo de cosas, como tú me la platicas, o sea,
ella ya no tuvo la oportunidad de ser víctima, entonces ya le tocaba ser responsable y ella no sabía cómo ser responsable. Y entonces qué difícil, porque entonces tengo que empezar a trabajar yo en cosas que no sé cómo trabajar. Tengo que tomar decisiones que no estoy acostumbrada, al contrario, si yo te provoco, tú tienes que tratarme mal para que entonces empiece el juego de la víctima que yo estoy jugando. Ajá, porque pues, al parecer no conocía otra cosa. Justamente. Y es bien difícil porque romper el patrón te lleva justo a tomar decisiones, a hacerte responsable, a cambiar tu personalidad en muchos casos, a cambiar pues, todo lo que solías hacer para hacer una nueva versión de ti. Pero es que eso da mucho miedo porque esa nueva versión tú no sabes cómo manejarla. Y entonces te conviertes en una persona muy vulnerable. Y ella solamente sabía ser vulnerable desde su victimez, pero no desde la realidad, la congruencia y la verdad de aceptar de, pues es que esto es nuevo para mí, seguramente no voy a saber cómo hacerlo. Y qué difícil aceptar mi vulnerabilidad con otra persona, en este caso tú, de decirle, no sé cómo vivir una relación sana, ayúdame. ¿Sabes? O sea, cambia mucho la historia si lo vemos desde el trabajo terapéutico. Ajá. Es complicado. Sí, es complicado. Así es. Y bueno, con respecto a también, regresando a la película, los que me cayeron muy mal fueron los de la cuna. En especial el Elijah Wood. Sí, se aprovechó de la situación. Ese era un aprovechado de lo peor, el personaje de Patrick, porque él le gustó el personaje de Clementine cuando la tenía ahí en la cama dormida mientras le estaban borrando los recuerdos. El cuate se idealizó con ella, tomó la información del otro, de sus diarios, sí. para de una forma u otra repetir o imitar la personalidad del otro y que se hicieran novios. Entonces, ese es un aprovechado de lo peor, porque le mintió todo el tiempo a ella. Y fíjate, no nos habla mucho de ese personaje, porque se concentran más en los otros dos, y hay una parte ya al final donde ella le grita a Patrick diciendo que se vaya de ahí, lo corre, y ya no volvemos a saber más de él, pero es un personaje. ¿Sabes? Ese es un villano. ¿Sabes qué representa para mí ese güey ahí? El novio del proceso. ¿Sabes? Ese que llega mientras acabas de salir de una relación, estás dolido o dolida, y entonces llega esa persona que te comprende, que está contigo, y entonces mientras salgo del duelo, aquí estoy, ¿no? Ah, sí. Y después, pues ya te curas y dices, pues, ¿qué haces aquí? Vete, ¿no? No tienes nada que ver aquí. Sí, se acaba. O la frase, mientras llegue el indicado, me divierto con el del proceso, se me hizo como el del proceso. Y pues sí, tal cual, porque entonces regresó el otro y fue como un bye. Sí, o sea, lárgate de aquí. Exactamente, entonces es el novio del proceso. Sí, pero no era un buen novio, era un... No, era un manipulador. Era un manipulador de lo peor. Sí, era un manipulador, totalmente. Y luego los otros, el más Ruffalo y esta Kirsten Dunst, ahí drogándose en la casa de él mientras le estaban borrando los recuerdos. Eso también me cayó muy. Pues es que muy insensibles, ¿no? Al final ellos estaban por una tecnología, no estaban realmente preocupados por la persona misma, simplemente estaban pues haciendo su investigación y pues aplicando una tecnología. Sí. Que muchas veces es el mecanismo de defensa que utilizamos, la intelectualización. Y yo creo que eso podría llegar a representar dentro de la película el mecanismo de defensa de intelectualización. Porque solamente era lo que hacían. Sí, nada más le conectaban
la computadora al cerebro y oprimir botones y borrarle, ping, ping, ping. Sí. Ya, es todo. Sí, tal cual. Y muchas veces también, por ejemplo, a mí hay psiquiatras que, y sin afán de criticar el trabajo de nadie, ni mucho menos, simplemente es la diferencia que hay psiquiatras que tienden a medicar a personas durante duelos, y sobre todo duelos de ruptura amorosa. Y a mí no me parece correcto. En cambio, hay otros psiquiatras que dicen, no, yo no te voy a medicar por esto, tú tienes que vivir esta situación y tienes que sentirla y tienes que dejarla pasar como es, o sea, sin anestesia, literal. Porque, pues imagínate que nomás te dan, y justamente eso es lo que hace este tipo de tecnologías, ¿no? Digo, asemejándolo un poco. Chochitos. Exactamente, la happy pill que hace que no sientas nada y entonces puedas vivir la vida como si no hubiera pasado nada y lo ves así como, wow. Nunca se resuelve nada. Exactamente. Está drogado todo el tiempo. Exactamente, entonces le dejas a una pastilla todas tus emociones, todos tus recuerdos, y pues no se trata de eso, hay que vivirlo. O sea, no, yo también, no digo, hay situaciones en donde sí necesitas bajar la intensidad de los neurotransmisores generados y que derivan en esas emociones, pero pues no abusar de ello, ¿no? Para poderlo vivir realmente y poderle dar un sentido al dolor, porque todo el dolor tiene un sentido, y en este caso de la ruptura amorosa es justamente el saber en dónde colocas ahora a esa persona en tu universo afectivo y que puedas también darte cuenta de qué fue tu parte de responsabilidad, ¿no? En esa situación. Exactamente. Pero pues así es como funciona esta situación. Digo, ya hay muchas cosas en que nosotros podemos trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo en las rupturas amorosas con algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, una clásica que yo utilizo para ruptura es la silla vacía. ¿Cómo? La silla vacía. En la silla vacía, literal, tú agarras una silla y esa silla representa a esa persona que se fue y que necesitas decirle cosas que no le dijiste, ¿no? Y te sueltas hablando de todas esas cosas que no te dio tiempo de hablar, ¿no? De despedirte o de regañar o de insultar o de hacer saber, porque muchas veces no hay cierres en las relaciones. Sí. No solo en varias cosas, no hay cierre y se queda uno ahí como que en el limbo. Exacto, y el cerebro lo peor que le puedes hacer es no cerrar algo. El cerebro necesita cerrar, entonces se queda como en ese loop de lo que yo debería de haber dicho, yo debería de haber hecho, yo debería de haberle hecho saber y me debería de haber escuchado y me debería de haber pedido perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces sirve este ejercicio justo para eso, para dar esos cierres, por lo menos descargar todo eso que quisiste decir y no dijiste, pero también sirve mucho para hablar con la relación. Yo los pongo muchas veces pon ahí tu relación, despídete de esa versión de ti, de todo el microduelo, despídete de esa versión de ti, de esa versión de él, despídete de todo lo que hay alrededor, dale las gracias, vete a la nostalgia de recordar esos momentos tan felices que recuerdas, pero ahora vente al presente y acuérdate por qué terminó, para que entonces puedas colocarlo en donde pertenece. ¿Sabes? O sea, es un ejercicio fuerte, pero muy bueno. Esa es una de las técnicas que yo más utilizo. Más. Hay otras, ¿no? Está el Museo de la Relación, en donde literal haces hasta tu collage o tu cajita de recuerdos, en donde guardas todas esas cosas significativas, la ropa, los boletos del no sé dónde, los regalos, fotos, tus evidencias de que eso existió. Y pues cierras la cajita, ¿no? Y por ejemplo, al principio es de, pues dale el lugar más especial que quieras, pero pues poco a poco vela recorriendo al lugar más olvidado de tus recuerdos de tu habitación
y después ya ves hasta que deje de doler, porque muchas personas recurren a este museo de la relación justo para, pues para recordar y para procesar el duelo. Entonces muchas veces necesitas ir constantemente a recordar, a ver, como a eso conocido que tienes, y poco a poco irlo pues utilizando menos, ¿no? Esas sirven mucho, esas técnicas, muchas, hay muchos ejercicios que se pueden utilizar ahí para trabajar el duelo, pero pues al final lo principal es dejarlo sentir. Sí, no, pues suena muy interesante. Sí, bastante. ¿Qué más? Y bueno, eso fue la película de, ¿cómo se llama? Del eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Así es, eso es nuestra película de Eterno Resplandor, que hablamos sobre el duelo. Y bueno, al final, como les decía, repetir patrones, yo creo que lo mejor es procesar ese duelo para evitarlo, ¿no? Para que sea cada vez menor, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, a mí me gustaría que volviéramos a ese silencio que queda entre nuestros personajes de la película después de escuchar sus cintas, ¿no? Ese momento en donde Joel y Clementine, sabiendo todo lo que hicieron, a mí me impresiona mucho ese final, porque literal se nota la cara de desconcierto de él, de decir, ¿eso piensas de mí? ¿Así me veía yo? Y también ella. Y también ella de, yo acostarme con todos, no me conociste, literal no tienes ni idea de quién soy. Eso mostré, porque aquí justo me gusta que se acabó el echarle la culpa al otro, sino que es un choque de realidad tan fuerte el escuchar lo que la otra persona piensa del otro, que dices, wow, así me veía yo. Y ese es un ejercicio muy, muy común, se llama las preguntas circulares en la terapia sistémica, que es justamente de, a ver, ¿tú qué crees que piensa fulanito de ti si haces tal cosa? ¿No? O sea, ¿qué crees que pensaría fulanito si haces tal cosa? Y entonces es como para ver justamente de lo que tú haces tiene un impacto y así es como se ve en el otro. Entonces me gusta mucho ese final por eso. Porque al final se acaban sus máscaras, se hablan desde cómo se ve el uno y el otro, y ahí es en donde me gusta mucho cómo al final terminan eligiéndose desde esa realidad y conciencia. Y dándose una oportunidad para ver si lo puedes mejorar. Exacto. Yo no diría que es un final feliz, tradicional, pero sí es un final muy real, muy frágil, ¿no? Pero es una elección de amarse con los ojos abiertos. Sí. Eso me gustó mucho el final por eso, y justo es como muy terapéutico desde mi punto de vista, ¿no? Porque al final como lo que intentamos borrar no solamente son los recuerdos, sino pues también estuvimos ahí, entonces también es querer borrar nuestra historia y nuestro crecimiento y nuestra madurez y todo lo que conlleva ese término de esa relación, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, no necesitamos una maquinita como las de la cuna, lo que necesitamos, creo yo, es tiempo, es paciencia con uno mismo, es a lo mejor ser valientes, de voltear a ver esos recuerdos, no como nuestros enemigos, sino como los que vienen a darnos el mensaje de lo que necesitamos sanar. Sí, y ya poder mejorar uno. Sí, sin presión, sin acelerador, más bien como integrándolo todo, ¿no? Pues esta película, si la quieren ver, está en HBO Max. Ahí está, ahí la vimos. No me acuerdo, también habías dicho que está en Prime. Yo ahí ya no entré, porque pues sí la vi en HBO Max, pero pues sí. Creo que está en Prime, pero tienen que comprarla o rentarla. Ah, ok. Que seguramente los dirigen a Max. Muy bien.
Perfecto. ¿De qué vamos a hablar la próxima? La próxima semana vamos a hablar de la idealización del amor con una película que se llama 500 días con Summer y relaciones narcisistas. Ahí tenemos una nota que dice buscar películas. Todavía no hemos elegido qué película vamos a tratar. Es que hay muchas. Sobre relaciones narcisistas, pero alguna encontraremos. Sí, así que prepárense para la sorpresa, porque pues seguramente vamos a elegir alguna en estos días para poderla reflexionar. Pero de mientras pueden checar la de 500 días con Sí, Summer. la idealización misma, justamente. Muy bien, pues gracias por acompañarnos hoy en el viaje a través de la memoria y las distorsiones cognitivas y el amor y el duelo. Y pues sí, si ustedes tienen alguna recomendación justo para esto de las relaciones narcisistas, mándenos sus recomendaciones, están muy a tiempo para que la podamos ver de aquí a la próxima semana. Exactamente, sí, pueden poner algún comentario y díganos, esta película me pareció buena y le echaremos un vistazo. De preferencia, díganos dónde la podemos conseguir. Exacto, que la podemos obtener. Muy bien, perfecto, pues cuídense mucho. Pues esto fue Psicocine, nos vemos en el próximo programa. Yo soy Morillo, un saludo. Bye bye, cuídense, bye bye. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.